¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Pues buenas tardes, queridos amigos. Seguimos, no sé cuántas semanas habrán pasado, pero seguimos en el palacio de doña Luisa Álvarez de Toledo, en el palacio de Duquesa de Medina Sidonia, que todo el mundo lo conoce. Somos vecinos, como decía en otro programa, y bueno, nos han concedido poder estar aquí en este marco tan precioso, ¿verdad? Así es que sobre este marco tan bonito, en el cual estamos pisando tierra de años de civilización, y aquí estamos. Y pensar, simplemente lo digo como una anécdota, que el fundador de los Guzmanes, el bueno, como le decíamos, y se suele decir, fundó en Santi Ponce, en Sevilla, un convento, de donde prácticamente prendió la traducción de esta Biblia. Qué lejos estaba el duque, el bueno, de que hoy estaríamos en su casa haciendo un programa sobre la iglesia evangélica y sobre las personas que han creído, personas que cogieron la Biblia en aquel convento que él edificó. Bien, digo esto solamente a modo de anécdota o informativo para que ustedes sepan dónde estamos. Tengo conmigo a una chica que conocí, bueno, ya chica no es chica, ¿vale? Pero una señora, vamos a llamarla señora. Una señora que conocí hace muchos años, los años 83, me ha corregido ahora. El año 83 yo la conocí en una situación un poco difícil. Y en un lugar también muy poco agradable. Pero bueno, la conocí y le entregué un librito que andan por ahí. Tú no lo has traído, ¿no? No, un librito que es el Nuevo Testamento de los Gedeones, era un librito pequeño. Bien, se llama Paqui Castaño. Así es. Es natural de La Línea. Hoy vive en Algeciras con sus hijos, es viuda y asiste a una iglesia evangélica allí en Algeciras. A ver, Paqui, vamos a... ¿Qué hay, Pepe? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, gracias por haber hecho el viajito de Algeciras aquí. Un placer, porque ya nada más que ver esto es un placer y además verte a ti también. Bueno. Y he venido bien acompañada. Ha venido bien acompañada también. Bien. ¿Qué dificultades tenías tú en aquellas fechas, los años 80 y pico? ¿Qué dificultades? Tú eres la que tiene que explicarlo. Yo no voy a decirle a nuestros telespectadores cuáles eran tus problemas. Pero en aquellas fechas donde yo te conocí, ¿qué te llevó allí? ¿Cómo era tu vida? Explícanoslo. Bueno, pues yo la verdad las dificultades que me llevaron a mí allí, yo con mi madre, yo me quedé sin padre muy pequeña, con 3 añitos, y claro, mi madre tenía que trabajar y a mí me criaban mis abuelos.
en el sentido que mi madre me dejaba mucho con mis abuelos paternos y yo la verdad he tenido una infancia feliz y muy bonita, me crié sin padre, esa carencia sí es verdad que yo la he llevado y que se nota, la carencia de un padre siempre se nota, la ausencia de un padre o de una madre, en este caso fue de mi padre, y yo me criaba con mis abuelos y la verdad una niña muy comprometida con todo, obediente, buena, la verdad yo no estaba en el colegio. Lo que pasa que yo era una niña especial en el sentido de muy extrovertida, con muchos pensamientos, juguetona, distraída, siempre buscando amigas, y encontré una amiga muy cercana de donde vivían mis abuelos, que no era la mejor amiga que se podía tener. No le voy a echar la culpa a ella, pero es verdad que las malas junteras, como siempre decimos los andaluces, ¿no? Las malas junteras pues no ayudan tampoco, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Exactamente, un buen versículo. Entonces, claro, ¿qué me pasó? Que yo que estaba en una búsqueda en esa época de mi vida, estaba en el instituto, ya el cambio del colegio al instituto. 18, 20 años. No, menos, mucho menos. El octavo se terminaba con 14 años y yo tenía 15. Yo fui yo empecé muy joven. Y con 15 años pues yo estaba buscando cosas. Y por esta amiga mía entré a conocer un mundo de unos chavales hippies, pelo largo, tatuados, que era una cosa que en ese tiempo solamente decían como un poco los golfos. Hoy día se tatúa todo el mundo, pero antiguamente el que se tatuaba no lo era, ¿no? Entonces fue una búsqueda que yo tenía, una necesidad, ¿no? Y muy extrovertida, buscando. Que si a lo mejor me hubiese encontrado con hacer deporte, pues quizá nunca hubiera llegado yo a donde llegué. Y también un dolor, yo creo que había un dolor en mi corazón, ¿no? También por la pérdida de mi padre, ¿no? Y esa ausencia de no tener un padre, ¿no? En fin, un poco de todo, ¿no? Pero mayormente era eso. ¿Y lo que te llevó prácticamente a este centro donde nos conocimos, qué fue? Pues claro, yo empecé con 15 años, pues como empezamos todos, empieza a fumar porro, a juntarte con ciertas personas y ciertas compañías, con gente que traficaban, con gente que tenían dinero, que eran un poco más mayores que yo y que ya pues tenían una cierta reputación, como le decían los camellos antiguos, ¿no? de dinero, de cosas, de bares, de sitios. Y yo me fui ahí introduciendo poco a poco y ya en el año 80, ya yo cuando ya pues tenía 18 para 19 años, fue cuando ya yo conocí lo que era lo que empezó a entrar en España, muy fuerte, la heroína. Ahí yo empecé tontamente, a mí me invitaron varias veces, y como yo era tan lanzada, yo no tenía, hay personas que yo escucho que me han contado, pues yo la probé y a mí me asustó, o me fumó un porro y me entró miedo. Entonces hay personas que tienen mucho temor. Yo siempre he sido muy lanzada, entonces eso tampoco te ayuda, ¿no? Es parte de tu carácter. Eso es bueno para algunas cosas y malas para otras, ¿no? Y nada, y cuando menos me di cuenta estaba enganchada. Ya en el año 80 yo estaba ya enganchada a la droga y bastante enganchada, y claro, eso me llevó pues a delinquir, y cuando delinquí, pues ¿qué me pasó? Que terminé en Algeciras primero y luego me llevaron a Jerez, que fue donde te conocí a ti. Qué bueno. Que bendita sea la hora que te conocí también. Bueno, hija, tuviste que hacer muchas cosas para llegar allí, ¿no? Pero claro, ahora mirando hacia atrás, yo lo que pienso siempre es que Dios tenía un plan conmigo, ¿no? Dios tenía un plan. El texto que tenía aquí, y cuando escribía esto pensaba en ti, Romanos 8:28, dice que los que aman a Dios, y yo a veces me gusta cambiar un poco el texto, a los que Dios ama, porque nosotros generalmente no amamos a Dios, generalmente no, porque el mismo texto bíblico dice que no hay quien busque a Dios. Entonces quizás Dios busca, es el que parte primero. Dice, a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿En qué te ayudó a ti todo aquello, Paqui? En ese momento yo no entendía nada. Yo sí que entendía que había hecho una cosa mala, muy básico, y que estaba allí porque tenía que cumplir de lo malo que había hecho, ¿no? Era muy obvio, ¿no? Claro, cuando de pronto te ves en un sitio donde tú realmente no formas parte de ese sitio, porque nadie forma parte de ese sitio, realmente nadie. Pero yo, menos mirando mi vida, que yo me había educado bien, una crianza buena, yo siempre había estado en colegios de religiosas,
yo tenía siempre a Dios muy presente a mi manera y una niña educadita, buena, pero claro, como fui evolucionando de aquella manera, pues termina allí. Yo tenía mucha tristeza, pero que va, yo corriendo también me adapté al medio, porque claro, muchas veces cuando tú estás en esos sitios te tienes que adaptar, ¿no? Me adapté y bueno, y ahí fue cuando la primera vez que me hablaron de Dios, que me regalaron ese librito azul que tú decías antes, un Nuevo Testamento, y sobre todo que tú hablaste, que tú compartiste películas, tú nos hablabas de Jesús, nos hablabas de un Jesús que podía salvarte, que podía... Entonces ahí ya Dios estaba, como tú decías, buscándome, ¿no? Buscándote. Yo no lo entendía todavía. Luego yo entendí muchas cosas. Luego tú, es cuando dices, ahora entiendo esto, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Te das cuenta cómo Dios fue haciendo ciertas cosas hasta que llegas a abrirle esa puerta, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto, una pregunta que no tengo aquí, pero me surge, ¿cuántos amigos tuyos y amigas cayeron en aquella época? Porque fue un tiempo malo. Yo te puedo decir que nosotros decíamos la vasca, de nuestra pandilla, nuestra vasca, que eso era enorme, nosotros éramos muchísima gente, entre más hombres que mujeres, pero también habíamos muchas mujeres. Han muerto, yo qué sé, si te digo, de la línea, que eran, y también conocidos, porque la línea es un pueblo que nos conocemos todos. Amigos por lo menos 50 o 60, de codearnos todos los días, porque tú sabes, te codeas con personas, pero en la línea han muerto 100 o 300 personas de la ruina, ¿no? Que era un pueblo muy estratégico también. Sí. Un pueblo muy estratégico para todo lo que es lo que es todo el contrabando. La entrada era tremenda. Por el sitio donde está era muy estratégico. Pero muchos amigos míos, ya te digo, muchísimos. Fue unos años, los años 70, últimos de los 70, 80, 90, ya en el 95 te empezó a caer un poco. Sí. Se fue perdiendo. No, y la gente entramos en los centros, empezaron las rehabilitaciones. Exactamente, empezaron la rehabilitación en los centros. Pero bueno, la verdad es que como Dios se movió en aquella fecha, porque de ahí también surgieron los centros de rehabilitación de la Iglesia Evangélica. Había centros de rehabilitación social en el que había que pagar, pero la Iglesia Evangélica siempre lo hizo de una manera gratuita, ¿verdad? Y bueno, ahora una cosita más por aquí. ¿Qué manera era aquella de creer en Dios? ¿Qué tipo de Dios es el que tú creías aquí? Que no te avisó. Claro, yo creía en el Dios que siempre nos han presentado nuestros padres, un Dios bueno. histórico, de que tú crees, pero yo iba un poquito más allá. Yo siempre tenía a Dios muy presente en mi vida. Es más, yo le venía comentando en el coche que yo tenía cuando estuve en la cárcel, yo escribía y hablaba con Dios. Entonces yo tenía unas hojas grandes de esas que compramos para cuando se escribían cartas. Escribíamos cartas, obviamente no había teléfonos móviles. Yo le escribía a mi madre, escribía a mi novio que tenía en esa época, entonces, que fue mi marido luego. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Que yo hablaba con Dios, porque yo sabía que yo había fallado a Dios. Eso sí lo sabía yo, porque a Dios no le gustaban las cosas que yo hacía. Entonces, yo te diría que un poquito de luz. ¿Tú sabías que a Dios no le gustaba aquello? Yo lo sabía, Pepe, lo sabía. Entonces, un poquito de luz sí tenía, muy poquito, pero una poquita tenía. Una chispita, sí. Entonces yo hablé mucho con Dios escribiendo en cartas. Se me quedaba tarde y con la poquita luz que quedaba, pues ya me ponía a escribir y hablaba con Dios. Le decía, oye, ¿por qué me pasaba esto? Que ya no iba a cambiar, que yo no iba a hacer ya la misma, que cuando saliera de ahí. Le hice muchas promesas que nunca cumplí. Bueno. Muchos años hasta que Por fin, Dios te cogió. Gracias a Dios. Vamos a ir por la oreja, a ver, no, para aquí, hasta aquí ya has llegado. No, qué bonito. Bien. Algo más. En lo que hemos hablado ya sabemos, ¿Dios te buscaba a ti o tú buscabas a Dios? No. Dios me buscaba a mí. Eso lo puedo decir ahora más claro que el agua. Dios estuvo buscándome así, pegando, como dice la palabra de Dios. Dice que Dios está a la puerta y llama. Y yo después lo he visto tan claramente, Pepe, de verdad, lo he sentido tan claramente que Dios me buscó de tantas maneras, porque además, cada vez que me pasaba algo fuerte, gordo, después de que tú me hablaras y que yo me fui otra vez, me fui después a mi casa y volví a las andadas, yo tenía esa cosa dentro de mí. Yo no quería seguir así, yo sabía que
que no quería seguir así, yo quería cambiar mi vida. Lo que pasa es que no podía, no tenía las herramientas, ni tenía la voluntad, ni la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero yo lo quería hacer, ¿eh? Lo quería hacer, Qué bueno. lo quería hacer. Y por fin, dice que Dios, hay un texto que yo recordaba esta madrugada, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Si la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena Y es para bien. e intenta producir en nosotros el deseo de hacer lo bueno. Así es. Y en un momento dado, vamos a decir, un poco de debilidad de tu carácter y tu forma y todo eso, entró el mensaje. Fue más bien un momento de mucha necesidad. Yo estaba embarazada. Explica un poquitín. Voy a ser muy breve. Yo estaba embarazada, las cosas en mi matrimonio iban fatal. 2 personas que estaban igual, imagínate, era un caos. No podíamos más con nuestras vidas. Yo no podía ya seguir con ese hombre tampoco, al que yo amaba mucho, pero no podía con él. Y unas amigas mías me dijeron, hay un centro de unos evangélicos que te pueden ayudar. Y yo, embarazada y con otra niña en brazos, me presenté en un autobús y llegué, me dijeron, hay un toro de Osborne en Torremolino, Torreblanca. Dice, hay un toro de Osborne, te paran esa de esto y ahí luego hay un chalet al lado. Y ahí llegué yo. Ahí llegué yo, desesperada, que ya no podía más. Era un momento de mi vida en el que yo ya no podía más. ¿Qué edad tenía entonces? Pues yo tenía, era el año 87, pues tenía como 20 y tantos años tendría yo. 20 y tantos años. Joven. Era muy joven. Y Y yo ya iba por mi 4.º hijo, ¿eh? Iba por mi 4.º hijo. Entonces yo ya no podía más con mi vida. No podía, y yo ya quería, yo miraba a mis niños y digo, es que mi familia la estoy rompiendo. Me quitaba los embarazos, luego volvía otra vez, fue muy duro. Y la desesperación de ya no poder más con mi vida, ni con mi matrimonio, ni con nada, me llevó allí. Nadie me creía, nadie me quería dar para el autobús. Y yo dije, comprarme el billete, comprarme el ticket del autobús, que me voy. Y mi madre me acompañó y fui. Y me quedé, que al principio no me querían recibir, porque estaban esperando a otra chica y allí no era un centro, era sin dinero, pero era muy controlada la gente que entraba. Pero el Señor tenía un plan tan increíble para mí que al final me quedé. Después las chicas me lo contaron, habían estado orando, cuando me vieron con la barriga, con la otra niña pequeña, estaban orando por mí para que yo me pudiera quedar. Porque la responsable no estaba, decía que no me podía quedar, pero al final me quedé. Te quedaste. Me quedé. Y recibí al Señor en mi corazón. Hay otro texto de la Biblia muy bonito que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así llegué yo, pero yo llegué destrozada. Yo estaba destrozada. Físicamente, no físicamente tanto, yo estaba embarazada en ese tiempo y estaba luchando con dejarlo. Yo no me metía, pero mi vida estaba deshecha. Yo estaba cargada de todos mis hijos, no tenía una madre en condiciones, yo traía una maleta una mochila muy grande. Y con muchas malas cosas. Con mucho peso, sí. Qué vale. Bien, en tu búsqueda, ignorante, pero buscaste a Dios y Dios te dijo, aquí hasta aquí. Fue muy bueno. Por eso es tan real Dios. Nadie puede decirle, es que Dios no es una religión, es una relación que tú puedes decir, porque me ha pasado a mí. Ha pasado. Esto no es un engaño, esto no es lo que te cuenta una otro. milonga, como dicen algunos. Es que te han comido, no, es que cuando tú has vivido tantas cosas, ¿quién te puede comer poco? Sí. ¿Qué diferencia hay ahora de aquella religiosidad de un Dios no personal al cristianismo, a tener hoy una experiencia personal de ese Cristo que tú hablas? ¿Qué diferencia hay? Es una diferencia abismal, ¿no? Porque tú antes tenías un Dios que como que está muy, muy lejos. Aunque tú le pides a ese Dios, le rezas, como se dice, decíamos los católicos, ¿no? Ahora llega a tener ese Dios tan personal, que lo sientes cerca, que lo sientes en tu corazón, en tu vida. Y además, sobre todo, que ha cambiado tu forma de ver la vida y de pensar. Y ha cambiado tus hábitos. ¿Cómo puede pasar eso? Si no es porque un Dios es tan real. Como tú dices, produce en nosotros algo que es diferente a lo que estábamos haciendo por años.
De lo que antes te gustaba y ya no te gusta. Y además lo mío fue instantáneo. Oraron por mí y yo dejé de fumar ese día y jamás, eso pasó un 21 de mayo del año 87. Jamás, ni fumé, ni me drogué. Jamás. Amén. Jamás. Amén. Amén. Pasó en mi vida fue así. En la de mi marido fue diferente, por ejemplo, y de mucha gente que he conocido, que luchan los pobres, pero lo mío fue instantáneo. Dios sabía lo que... Es que Dios lo sabía, yo no podía más, y con niños que no podía. Yo quería ser madre de esos hijos que yo tenía. Claro, criarlo, verlo. Y Claro. saber lo que es una madre. Yo veía a las mujeres con los monederos y con las llaves recogiendo a los niños, y yo no era esa madre que estaba ahí. Yo era una madre, pero que estaba deseando... ¿Por qué los paría? No, yo llevaba a los niños a la escuela, los recogía, pero se los dejaba a mi madre, me quitaba del medio, después volvía. Y cuando estaba fuera estaba condenándome todo el tiempo porque no me sentía bien. Porque, en fin, es muy difícil ese tiempo en mi vida. Vamos a ella también terminando porque... ¿Qué sentido tiene para ti hoy Jesucristo? Para mí es todo. Es verdad que seguimos aprendiendo, pero para mí es mi esperanza, mi confianza, el que me da fuerza para seguir. El que cuando todo parece que hay problemas en la vida, sé que Él está ahí. Los problemas van a venir, la diferencia es que tengo en quien confiar, en quien descansar. Entonces eso le da otra cosa a tu vida. Entonces, y sabes que tu vida tiene un propósito, sabes a dónde vas. No va dando palo de ciego. Yo sé dónde estoy encaminada. Voy a la meta, ¿no? A llegar un día a estar con Dios para toda la vida, ¿no? Entonces, mi vida tiene un propósito y una meta. Amén. Y todo ha cambiado. Todo mi entorno, toda mi vida, todo. Pero todo para bien. Ahora, ¿qué problemas siempre vamos a tener? Ah, sí. No es que Dios ahora nos va a llevar mágicamente, no. Pero es todo diferente. Porque es una vida diferente, es una nueva vida. Sí. Que lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que nos da una nueva vida, ¿no? Nuevas criaturas, ¿no? En Cristo, ¿no? Exactamente. Bien. Terminamos. ¿Cuáles son tus metas hoy? No eres una mujer mayor, eres una mujer madura, sí. Sí, ¿Cuáles son tus metas hoy ya, a esta altura? Yo tengo muchas cosas que hacer, pero sobre todo yo estaba pensando, me venían siempre al principio de este año las obras que yo preparo de antemano para que yo andara en ellas. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es las cosas que Dios pone a mi alcance. Todas las cosas que Dios va poniendo a mi alcance, de hacerlas. Pues ayudar a las personas que Dios pone necesitadas a mi alcance, con una palabra, con acciones, con ayuda. Después tengo a mis hijos, los tengo que estar ayudando siempre, porque aunque son mayores, están casados. Tengo 9 nietos, y tengo que ayudar a mis nietos. Quiero ser luz donde estoy, en mi iglesia también, ayudar a la gente. Es decir, mejorar, cada día mejorar, porque siempre estamos aprendiendo. Esto es una escuela, hasta que nos muramos estamos aprendiendo, mejorar cada día más, agradar al Señor, servirlo lo que Dios me ponga, en fin. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Todavía hay muchas cosas. Bueno, estoy con fuerza. un consejo que te da la palabra del Señor, y dice, puesto los ojos en Jesús. Así es. Adelante. Empezaste con 27 años por ahí, o 28, me ha dicho cuando... Yo conocí al Señor eso con 27 años, me parece, 27. Entonces, a partir de ahí, el Señor te ha ido guiando. Gracias a Dios salí pronto. Y los que te quede, no sabemos cuántos serán, pero los que te quede, no quites de tus ojos de Jesús. Eso le pido al Señor que no... Eso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa vida que te regaló un día. ¿Vale? Gracias, Pepe. Oye, gracias, Paqui, por acompañarnos, contarnos un poco tus secretos. Secretos. Sí, porque claro, Secretos del corazón. secretos del corazón. Tenemos que tratar el tema este en los programas, los secretos del corazón. ¿Verdad? Qué bonito. Bueno, gracias y es una bendición. De estar aquí contigo y con los demás que hemos venido. Y saber que eres fruto de aquel trabajo que se hizo allí. ¿Y cómo te encontré? Que yo te busqué siempre, pensé en ti siempre. Y Mari Carmen Melero, la mujer de mi pastor, fue la que me ayudó a encontrarte. Claro. Y te llamé un día, yo te dije, mira Pepe, y yo, ¿no te acordabas? Claro, imagínate.
Imagínate. Ha sido todo muy bonito encontrarte. Muchos años, mucho. Te conocí cuando era un hombre muy joven. Hombre, Claro, cuando vi la fotografía, pero corriendo. yo tendría 30 y algo, Claro, poco más o corriendo supe menos. que era por Pepe. ahí, Digo, por este ahí. es Pepe, este es mi Pepe. Gracias Bueno. por tu ministerio. Que ha Gracias mucho al Señor. Ha dado mucho fruto. Ahí tuvimos. Pues, queridos amigos, tú sabes, me gustaría seguir contando la historia de ella, pero tenemos que terminar, ¿eh? Tenemos que terminar. Gracias por estar ahí escuchando y decimos aguantándonos, que muchas veces algunos no nos aguantan. Tengo la Biblia para ti. Si quieres cambiar tu vida como la de ella, tengo la Biblia. Léela, pídemela, no te va a costar nada, ni te va a comprometer con nadie, pero aquí la tienes. Tú me lo dices y yo te la traigo, ¿de acuerdo? Pues para aquí. Ha sido un placer. Pepe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a ti. Que Dios te bendiga, te guarde. Y no sé si en aquella ocasión, cuando nos vimos la primera vez, te di un abrazo, pero hoy te lo quiero dar. Vale. Que Dios te bendiga, hermana. Igualmente, Pepe. Los queridos amigos, ahora sí, ya se acabó, ¿vale? Hasta la próxima vez que la invite y ella venga, pues seguiremos entonces hablando de los nietos. Entonces hablaremos de los nietos, Otro tema. de esa tercera generación que anda por ahí, ¿vale? Que Dios te bendiga, hasta aquí, nos vemos, Dios te Nos vemos, bendiga. hasta luego, gracias. Amigos, nos vemos la semana que viene, otra vez, ¿vale? Con otro tema. A lo mejor seguimos la misma línea, pero a lo mejor nos vamos por los montes de Úbeda. Ya veremos. Que Dios te bendiga. Pídeme la Biblia, es tuya, ¿eh? Y que adelante. Cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi